Doctora Cristina, buenos días. Soy el alumno del segundo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma. Mi nombre es Miguel Enrique Palacios Cuyati. Integro el grupo número 2 del curso de Derecho Penal 1, donde hemos tenido el alto honor de que usted sea nuestra docente, donde hemos adquirido muchos conocimientos, lo cual nos ha permitido formular el informe legal sobre la problemática de garante en los delitos de omisión de asistencia familiar. Como antecedentes, mi grupo y yo, luego de analizar las normas jurídicas y las jurisprudencias vigentes, podemos decir que en el delito de omisión, en los delitos por omisión, se responsabiliza a quien produce un resultado por incumplimiento del deber de actuar. Como base legal, hemos considerado como número 1 a nuestra Constitución Política del Perú, seguida del Código Penal, seguida de la Declaración de los Derechos del Niño y el Código sobre los Derechos del Niño y Adolescente. Por último, hemos considerado la casación 656-214. Doctora, buenas tardes. Continuando con la exposición, el alumno integrante del número 2, Javier Alejandro Cuevarista, voy a tocar el análisis de la posición de garante en los delitos de omisión a la asistencia familiar conforme a la casación 656-2014 ICA, que nos dice: la realidad social en el Perú. El delito de omisión a la asistencia familiar, por su propia configuración típica, requiere del incumplimiento de la vía civil, el tema alimentario y la obligación del imputado respecto al monto de la pensión alimentaria que se hubiera impuesto y no se haya hecho cargo. Asimismo, nos dice que el Ministerio Público es el responsable de perseguir los delitos de la omisión a la asistencia familiar de cuanta denuncia hubiera recepcionado. Asimismo, entre el año 2014 y 2016 nos dice que se han tomado o se ha recepcionado un total de 1.892 denuncias, de las cuales en su mayoría son menores de edad las denunciantes y los imputados son jóvenes que en su mayoría recién asumen la mayoría de edad. Por lo tanto, la política pública en el Perú debería trabajar en esos sectores para reducir este tipo de denuncias que aquejan la sociedad. Si hablamos de la realidad social en Sudamérica, la omisión a la asistencia familiar es un delito en diversos países. No obstante, existen diferencias en cuanto a la acción típica, la pena y algunos requisitos. Como nos dice, no solo se castiga la omisión a prestar alimentos en países como México, Argentina, Colombia y Uruguay. También se sanciona todo comportamiento malicioso orientado a desaparecer los bienes para eludir el pago de alimentos. A diferencia del caso peruano, Argentina no exige expresamente el incumplimiento de una sentencia civil de alimentos para configurar el delito. En tanto, en Paraguay, el incumplimiento solo constituye un agravante. Y si nos vamos al ordenamiento jurídico chileno, no consagra un delito específico para castigar la omisión a la asistencia de alimentos. No obstante, establece tal obligación jurídica como una consecuencia al incumplir el delito de homicidio o lesiones. Colombia, a su vez, establece sanciones más severas en el delito de la omisión a la asistencia familiar, al imponer pena privativa de la libertad y además pago de multas. Seguidamente, si hablamos de la realidad jurídica, nos basamos en el Perú, y que nos dice que en el ámbito de la realidad jurídica en el Perú, el delito de la omisión a la asistencia familiar se encuentra comprendido en el tipo base del delito de la omisión a prestar alimentos. Está regulado en el artículo 149 del Código Penal, en el capítulo 4 de la omisión a la asistencia familiar, en el título 3, delito contra la familia, donde se establece el que omite e incumplir su obligación de prestar alimentos
que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 54 jornadas sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, conforme al Código Penal del 94. Asimismo, en el Perú, conforme a la Ley 1396 de 1962, se establece por primera vez una sanción de la pena restrictiva de la libertad o multa a todo aquel que no cumpla con prestar alimentos a niños o niñas adolescentes menores de 18 años. Si hablamos de la realidad jurídica en Sudamérica, en el ámbito de la realidad jurídica en Sudamérica, la omisión a la asistencia familiar es un delito en diversos países de Latinoamérica. No obstante, existen la diferencia en cuanto a la acción típica, la pena y algunos requisitos específicos de procedencia. En países como México, Argentina, Colombia y Uruguay, no solo se castiga la omisión a la asistencia de alimentos, también se sanciona todo comportamiento malicioso orientado a desaparecer los bienes para eludir el pago de alimentos. En Argentina no existe expresamente el incumplimiento de una sanción civil de alimentos por la configuración de un delito. Si hablamos, podemos tener un caso en México, se encuentra comprendido en su Código Penal Federal. Si nos vamos al lado boliviano, se encuentra comprendido en su Código Penal vigente, siendo los sujetos obligados los padres a prestar alimentos. En Colombia establece sanciones más severas para el delito de omisión a la asistencia familiar e imponer pena privativa de la libertad y sanciones. Asimismo, si hablamos del delito de la omisión a la asistencia familiar a nivel mundial, nos vamos al ámbito de la omisión a la asistencia familiar en Bélgica. En Bélgica, al igual que en otros países, exige el pago de alimentos al imputado conforme a su legislación. Por ello, el Código de belga de 1867, en su artículo 362, señala: serán castigados con prisión de 10 días a 12 meses con multa de 50 a 500 francos o con penas más severas. Si nos vamos al lado o al código alemán, esto nos dice que el Código Penal alemán del 94 señala en su artículo 361 que será castigado con arresto el que por entregarse al juego, a la embriaguez o a la ociosidad llegara a un estado tal de incumplir los alimentos, el que hallándose en situación de subvenir a la necesidad de aquellos en cuya alimentación tienen deber de proveer, se sustraigan de estos, serán sancionados con una pena privativa de libertad. El delito de omisión a la asistencia familiar, en tanto, en Italia nos dice, encontrándonos en un país sumamente interesado en crear normas que protejan al máximo a la familia, la institución básica conformada en un Estado. Es así que, a diferencia de la ley francesa de febrero de 1924, en donde el delito del abandono o el abuso a sancionar públicamente. Muy buenas noches, distinguida doctora Cristina Paolo Concon Méndez González, catedrática de la Universidad Autónoma del Perú. Quien le habla, Víctor Terán Vera, alumno de dicha universidad, ciclo número 2 del curso de Derecho Penal 1. Me corresponde tocar las conclusiones y recomendaciones referente a la problemática de la posición de garante de los delitos de omisión a la asistencia familiar. Debo iniciar esta pequeña información de que el delito de la omisión a la asistencia familiar constituye un ilícito penal, una causa grave en perjuicio generalmente y en especial y en gran porcentaje a la mujer y a su niño.
como consecuencia de una familia disfuncional. Hay un porcentaje mínimo que es en perjuicio del padre, ¿no?, quien asume el rol de padre y madre, ¿sí?, y o asume el cuidado y protección del niño. Bueno, en nuestra legislación penal, el delito de la omisión a la asistencia familiar solo es posible su denuncia cuando ha concluido el proceso civil. Vale decir que este delito de omisión a la asistencia familiar, ¿sí?, inicia media vez se ha concluido el proceso civil y cuando se ha hecho el procedimiento naturalmente respectivo. Podemos considerar la hipótesis de que el delito de la omisión a la asistencia familiar tiene también, sobre todo, una connotación social como uno de sus principales antecedentes. La omisión a la asistencia familiar está relacionada también a la cultura patriarcal de nuestra sociedad. También podemos decir que está relacionado al machismo, entre comillas, la que muchas veces incide en prejuicio de los derechos de la mujer y de sus hijos. La omisión a la asistencia familiar sucede más en familias disfuncionales. Y esto es en todas las clases sociales, sin excepción. Bien, pasaré ahora a tomar o a indicar algunas breves recomendaciones sobre este delito que en nuestra realidad peruana sucede en gran porcentaje, ¿no? E incluso en el mes de abril hay la norma, hay unos cambios, tras luego yo lo voy a explicar, en beneficio, obviamente. Yo considero que es beneficioso para la madre y su niño, ¿no? Bien, sobre estos problemas sociales estaba explicando y culturales, ¿no?, cuyo fin es para lograr oportunamente, ¿no?, el cumplimiento de esos derechos de asistencia familiar. Sería conveniente dar mayor énfasis, considero, a la conciliación extrajudicial en estos procesos de alimentos, lo cual es uno de los requisitos antes de iniciar una, digamos, continuar con este proceso de demanda, ¿sí?, por alimentos. Vale decir que se indica que vayan las partes, tanto el padre como la madre, según quien lo solicite, a un centro de conciliación para que de manera consensual, salomónica, puedan llegar a un acuerdo en el cual ambas partes se beneficien y naturalmente, sobre todo, el interés mayor, ¿sí?, que es el niño, que es el eje fundamental tanto de la familia como de la sociedad en sí. ¿Qué es la conciliación extrajudicial? Bien, es un proceso, podría decirse, una audiencia sumaria, rápida, en la cual no necesitas un abogado, tanto el solicitante no solicita un abogado. Es económica y rápida, a diferencia de los procesos, ¿no?, de demanda por alimentos,
varios meses, 4 o 6 meses. En cambio acá, en el proceso de conciliación extrajudicial, en mucho menor tiempo, ¿no? Podría hacerse incluso en 15 días, según los plazos determinados. Bien, también sería importante como recomendación, ¿no?, comprometer el esfuerzo del Estado y organizaciones privadas general que tengan relación con el tema, revalorar la importancia del matrimonio y la familia, tanto en las instituciones educativas, los entornos. También podríamos solicitar la difusión, ¿no?, en la sociedad en general, un respeto del niño y del adolescente a través de los medios de comunicación, que exista una mayor conciencia por parte de los progenitores, ¿no? Bien, otro punto, perdón, es que es necesario implementar ciertas reformas de legislación penal a fin de asegurar el cumplimiento de prestación de alimentos sin afectar a la familia. Bueno, sobre ese punto debo decir que existe una nueva ley que en el mes de abril, hace una semana, se promulgada la ley 32006, que a partir del mes de junio, ¿sí?, se va a poder realizar, ¿no? ¿En qué consiste? En que el juez va a tener acceso de oficio a información sobre la capacidad económica del demandado. Va a utilizar los medios electrónicos digitales, la Internet, un acceso directo con el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, para ver si el demandado en qué institución se desempeña, qué tiempo lleva ahí. En la SUNAT, en caso de que sea tal vez un empleado independiente, ¿sí?, un trabajador independiente, lo mismo que en la SUNAT. En la SUNAT, para determinar sus bienes, como casas, autos. También en la Superintendencia de Banco de Seguro, para determinar sus ingresos, los depósitos y los egresos, sus movimientos. Y también el juez va a tener acceso a la RENIEC, para de esta manera estar informado si el demandado tiene otros hijos, otras obligaciones alimenticias con otros niños. Bien, considero que es una noticia importante, muy importante, y la cual, pues, ¿no?, hay una balanza se inclina de que está a favor y otros en contra. Le agradezco, distinguida doctora, su atención, compañeros, igualmente. Me despido, muy amable. Que Dios le bendiga a todos. Gracias.